Hola a todos, de nuevo estamos por acá encontrándonos, compartiendo esta magia y esta alegría que nos significa la astrología. Y bueno, nada, siguiendo con estos espacios para interpretar cartas astrales y para poner en práctica también esas herramientas maravillosas que son los tránsitos y las progresiones, que nos permiten entender esos personajes actuales, que nos permiten comprender mucho mejor quiénes son, de dónde vienen y qué procesos están viviendo, como lo hemos venido haciendo ya con la carta astral de Shakira, con la carta astral de Putin. Y ahora pues vamos a tener un nuevo personaje, así que pues qué alegría volvernos a encontrar. Sigrid, ¿cómo estás? Hola Augusto. Bien, hoy vamos a mirar una carta bien interesante y sabes que creo que representa entre muchos temas también como todos los movimientos colectivos. Les queremos presentar la carta de Margarita Rosa de Francisco, una mujer que yo personalmente admiro profundamente. Me parece que de hecho es una mujer que es de una valentía, que rompe muchos esquemas, que seguramente tiene un trabajo personal tan intenso que es disruptivo para mucha gente que no está acostumbrada a eso. Con la entrada de Plutón y de Saturno a dos nuevos signos, también me habla un poco como de estos paradigmas que se van rompiendo y que evidentemente vemos reflejado en personajes como ella, ¿no? Como las entradas se sucedieron en marzo, y vamos a mirar puntos de atrás también. También podemos entender que esto no es que haya cortes totalmente fuertes dentro de las dinámicas que existen en la energía colectiva, sino que estos son como oleadas y que vamos empezando a sentir cada vez más profundamente. Vamos a mirar varios puntos importantes de la carta. Vamos a mirar la carta de ella primero, como para ver arquetípicamente qué es lo que más se maneja y qué es lo que más visible se ve dentro de su carta. Y luego vamos a mirar dos puntos, dos momentos claves en su vida, que fueron cuando fue nombrada señorita Colombia en noviembre del 84, ¿cierto? Es que dijimos. Luego, en el 88 el matrimonio con Carlos Vives, que también marcó un tema no solamente en su vida personal, sino también dentro del colectivo colombiano en general. Y vamos a mirar como por último el momento en donde ella, a mitad de febrero, reveló que todo su componente venusino como mujer, como esta mirada sobre la belleza, en el momento en que declara que quiere verse envejecer de manera natural y ser observadora y dejar de ser presa de todas estas expectativas sociales que existen alrededor de la juventud, de la belleza, de la mujer. Entonces, pues, creo que va a estar bien interesante. Vamos a ver cómo les parece. Nosotros disfrutamos mucho de esta mirada. Nos parece que enriquece profundamente. Utilizamos técnicas preciosas que también compartimos en un curso y que en estos videos pues buscamos precisamente, ¿no?, el sentido retrospectivo de esos momentos los personajes y que nos van redondeando cada vez más esta promesa de la carta natal. Qué introducción tan larga. Sí, pero bueno, por supuesto. Entonces entremos en materia, ¿te parece? Miremos la carta natal de, ¿Listo? de Margarita Rosa. Eh, Muy Ok. interesante lo que podemos ver como tal en su carta. Eh, Tú como lo decías, me parece muy, muy interesante porque la carta es eso, la carta nos muestra un código semilla, unas tendencias psíquicas que pueden estar en el inconsciente, algunas pueden ser conscientes y siempre vamos en esa dinámica de ir integrando estas tendencias o irnos amigando, familiarizando con ella y los tránsitos, las progresiones y demás pues ayudan en esa dinámica para que justamente vayamos haciendo nuestro camino de conciencia. Cuando nosotros miramos la carta astral de ella, pues vemos un sol en una posición muy marcada, muy angular, cerca del punto del medio cielo, en el signo de Leo. Vemos que
ese sol pues está, digamos, como llamando la atención y vemos una distribución planetaria muy hacia ese cuadrante que va entre la casa 10, la casa 11 y la casa 12, que se asocia mucho con un cuadrante transpersonal. Allí tenemos planetas transpersonales, justamente como Urano, como Plutón, y planetas personales. Como todos los planetas personales salvo la Luna, están ahí ubicados. Está el Sol, está Mercurio retrógrado, está Venus en Virgo, está Marte en la casa 12. Entonces tenemos un cúmulo de planetas, ¿no? Que hace que muchas veces la energía de la persona se exteriorice y tenga que tener un impacto no solo social y colectivo, sino también orientado a una transformación, a unas búsquedas espirituales, a un desarrollo de, de la espiritualidad o de la reflexión, ¿no? De cómo me puedo conectar yo con los demás. Ella es un ascendente en, en Escorpio y tiene un Neptuno, un planeta transpersonal en conjunción al punto del ascendente por un par de grados. Esto también marca cosas interesantes de su carta. Luna en Capricornio, ya la vemos en la casa 2, su eje nodal entre Sagitario y Géminis, el nodo norte en Géminis en la casa 7 y unos planetas que nos llaman la atención, por supuesto, que están interactuando con los planetas que están en este otro cuadrante de la carta arriba, que son Quirón, bueno, como asteroide, y Saturno en la casa número 5 en Pisces. Todo esto despliega pues un circuito energético que vamos a intentar analizar y presentarles, como siempre lo hacemos, para pasar a puntos importantes. Bueno, ¿qué opinas tú de la carta? ¿Por dónde abordarías la carta de Margarita Rosa? Eh, Me parece que de las cosas más importantes y casi que se ven remarcadas de este programa, además es una maravilla porque entre más partil el aspecto, pues nos va mostrando con una mayor fuerza en términos de colores qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos una carta verdaderamente de una polaridad, tensión, rojo y muy fluidas también azules y un eje súper marcado entre la casa 11 y la casa 5. Me parece que eso tiene una determinación sumamente fuerte. Es un eje que se desencadena en el eje nodal, es decir, que es a través de los nodos que esa tensión se libera en muchas ocasiones o que se libera también a través de su Neptuno en casa uno. Es decir, ella, eh, ese Neptuno en casa uno, para mí, generacionalmente, Neptuno en Escorpio, nos habla precisamente de la capacidad de sumergirse en el inconsciente colectivo, de sacar las sombras, las inseguridades, los miedos, de una manera casi que idílica, casi que meditativa, ¿no? Casi que cuántica, diría yo, en donde no se rasga solamente las vestiduras en términos brutales, sino que lo hace con la sutileza, con el arte, con la inspiración, ¿no? Algo que verdaderamente Margarita Rosa representa. O por lo menos yo la veo muy, muy jalada por ese lado en donde ella hace catarsis de todo su proceso personal, que son sus gustos, sus pasiones, su manera de mostrarse en este eje que es el de las relaciones duraderas, es que es el eje que hay una expresión y una entrega de su potencial absolutamente creativo hacia el colectivo. Entonces, esta característica super neptuniana que se le ve en su personalidad y que se le ve a través de su cuerpo, a través de su puesta en escena, ¿no? Entonces, esa puesta en escena que no solamente vemos en este sol angular, muy en casa 2 en casa 10 que es un poco respondiendo a las expectativas sociales, como una casa en donde hablamos de un destino, ¿no? En donde ella pone además este Mercurio, que es también, ¿no? Es su voz, es su pensamiento, es todas estas posturas tan fuertes. Fíjate que ahí tiene un Mercurio desconectado, ¿no? Responde totalmente a su identidad. Ese Mercurio, él no tiene unas conexiones muy claras máximo hacia su luna, en donde él se conecta. Pero entonces me parece que ese es de los temáticas más importantes y aquí
nos lanzaríamos como para hacer el primer análisis, ¿no? ¿Qué dices? Sí, por supuesto, total. Yo creo que, bueno, vemos ese cúmulo de planetas entre casa 10 y casa 11, ¿no? Planetas generacionales como Urano, como Plutón. En Virgo, pues es de la generación de Plutón en Virgo, que es una generación eh, en la que por un lado, está muy marcada la obsesión, que es una de las características plutonianas, con el orden, la perfección, ¿no? El cumplir la norma, la ley, pero por el otro lado, Urano está haciendo todo un proceso de romper esas estructuras y de generar como algo alternativo, algo diferente a esas mismas estructuras em, virginianas. Estos dos planetas, mira que vemos la oposición muy partil, ¿no? Entre Saturno o Plutón, en la casa 5, la casa 11, que es un eje de creatividad y autoexpresión, donde me expreso a partir de mis talentos y exteriorizo y manifiesto mi energía, pero también la comparto con otros y me pongo en escena, pues en el colectivo, en la red creativa que supone ese colectivo. Y vemos que es un Saturno en una casa 5 pues sí nos puede hablar de ciertas restricciones o ciertas limitaciones a lo que pudo haber sido también como la niñez, ¿no? Por un deber ser, por una madre, digamos, si lo viéramos como tú bien lo resaltas muchas veces a través del sistema Hoover, pues veríamos que una madre que a esa energía de pronto pisciana, fantasiosa, imaginativa, le pone como un orden, una restricción, le pone una norma, le pone, de hecho, veamos en la biografía que ella toma clases de ballet cuando es niña, ¿no? El ballet pues muy saturnino, pero también lo tiene que dejar por temas de la columna, que Saturno rige la columna, los huesos, los dientes, bueno, todos los temas calcificados, todas las partes calcificadas del cuerpo y demás. Entonces vemos como esa restricción, pero también en esa oposición que atraviesa este eje, ¿no? Comparto con otros y comparto con el colectivo unos procesos de transformación, porque resulta, como tú lo decías, que el planeta que rige su ascendente, uno de los regentes de su carta es Plutón y está justamente en la casa número 11. Está, pues digamos, está en una conjunción, como vemos ahí, con Venus, ¿sí? Que también puede traer la obsesión por la belleza, la perfección, la pulcritud, mirar el error. Una Venus en Virgo puede ser muy autocrítica, eh, pero digamos que ese tema de Saturno que hace esta oposición, para mí está poniendo de manifiesto una necesidad también de tener una madurez y de asumir una responsabilidad también en esos procesos de transformación y en cómo la autoimagen y esto venusino, porque estamos hablando de alguien que no solo, digamos que se caracterizó por toda su parte protagónica de, como actriz, como cantante, como escritora, sino que también cumplió un rol muy venusino en la sociedad, ¿no? En términos de ser modelo, de ser reina, de ser bella, de ser atractiva, de ser muy deseada, pero eso en un proceso de transformación de unos estándares sociales que venían dados, incluso desde lo familiar y desde lo social, como puede marcarnos también Saturno en esta posición. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Total, total. Sabes que ese Venus, cuando está involucrado con este par de transpersonales, pues lo convierte en algo súper personal, ¿no? Entonces, la perfección en términos de hábitos, en términos de funcionalidad, en términos también de el manejo de la información, ¿no? Y que pueda llegar a tener, es muy visible. Tanto el Sol como esta conjunción de estos tres planetas están bastante angulares sobre la cúspide de la entrada de las casas, ¿no? De la casa 10 y la casa 11 son casas en donde la exigencia social se convierte también en algo importante para poder pertenecer a unos grupos sociales, a unas élites, élites no en términos necesariamente monetarios, digámoslo así, pero sí en ciertos grupos sociales en donde yo me destaco
pues cuando están tan cerca de las cúspides de las casas, es como que el entorno me pide mucho de esa autoexigencia, ¿no? Ella, o de esa exigencia. Entonces ella es crítica de esos entornos también, de ver cómo se relaciona la gente con el dinero, de las relaciones interpersonales, ¿no? Ese Venus que responde no solamente a Tauro, que rige su casa 7, sino que responde también a Libra, que rige la casa 12, ¿no? Entonces, las relaciones, lo que el colectivo, el inconsciente colectivo exige en términos de relacionamiento, pues es una exigencia muy grande y ella nuevamente, digo, pone el cuerpo en términos porque pues ese Plutón manda sobre su ascendente, ¿no? Sobre ese Neptuno, sobre de todo. Eso es una necesidad de exteriorizarlo, de ponerlo sobre el papel, de ponerlos en cámara, de poder decirlo con sus propias palabras. Ella además escribe y saca mucho de todo su proceso interno y se lo entrega al colectivo. Entonces es un doble jaloneo, ¿no? Yo lo hago porque a través de esto me transformo, pero la posibilidad de que el entorno se transforme a través de ella también es muy grande. Es de las cosas además que yo admiro profundamente en eso. Este Saturno, me parece importante acotarlo, que ese Saturno en casa 5 no solamente responde a unas limitaciones, sino que ella va para un retorno saturnino, es un Saturno pisciano, entonces hay también como un mandato que vino, puede haber sido impuesto o que ella sienta que la vida la manda con una labor en donde debe especializarse y que es precisamente la compasión, ¿no? El poder darle forma a ese mundo empático, a ese mundo emocional que cobija a un colectivo. Está dentro de una casa personal, como es la casa 5, pero al ser una energía colectiva es como si ella recogiera la necesidad de sí, de personificar o de darle forma a algo que ella pueda estar sintiendo por los demás. Es una mujer compasiva, es una mujer que mira las diferencias, a los excluidos, a los que no son parte de esas élites casa 11, sino que por el contrario, ella se centra allí y mira a los que tienen dificultades. Ha sido profundamente criticada por eso, ¿no? Pero que a mí me parece muy importante y ese Saturno tiene contacto con Quirón, ¿no? Entonces hay una identificación de cómo yo, a pesar de ser tan perfecta para los demás, de lo que exige el entorno, me siento profundamente imperfecta dentro de mi expresión, dentro de que no he podido en realidad conectar como yo quisiera y sanar la herida de todos los demás, muy Piscis, ¿no? Entonces, hay una posibilidad también de hacerse harakiri en términos de yo me expongo mi herida profunda, ¿no? Yo me acuerdo cuando ella hablaba de lo que es cuando fue elegida señorita Colombia, que ella misma escogió ponerse allí como una vaca para que le miren el pernil de aquí y allá, ¿no? Le evalúen, la midan, la pesen, y cómo eso puede haber mermado su autoestima. Pienso que ese Quirón puede traer una información muy transpersonal y que ella hace que sus talentos los minimice, ¿no? Los convierta en poco y haga un sobreesfuerzo. Evidentemente, ahora para su retorno, yo no sé cómo se sienta ella, pero para mí hasta cierto punto es como una maestría, ¿no? Ella tiene como esa maestría de conectar con su mundo espiritual, de saber que no es ella sola, que a pesar de que es divina, pues se expone y se mira y dice, sí, pero no necesariamente por ser divina yo me siento divina, sino que tengo que ahondar en mi espiritualidad, en mis dolores, en mis sombras, en mis dificultades, en mis miedos. Creo que ese eje es sumamente importante y que le puede haber traído muchos beneficios en términos de
ir aprendiendo a conectarse con estas nuevas experiencias que le pide también el nodo, ¿no? Por supuesto, y además que si estamos hablando de eso pisciano, tan pisciano de su casa 5, ¿no? De una energía creativa, de talentos, de exteriorización también del ser, pues nos remite también a Neptuno, un Neptuno, como lo decíamos al principio, en un punto muy importante de la carta, un planeta totalmente transpersonal que tiende a borrar las fronteras, las divisiones y los límites, en un punto que se caracteriza como el ascendente, digamos, en un punto que se caracteriza por ser ese lugar de autoafirmación. ¿No? Y mira que Neptuno tiene un aspecto con su Sol. Tal vez si este aspecto no estuviera tan marcado, pues tendríamos eh, esa parte solo protagónica o buscar concentrar esa energía o admiración de los demás a través de sus logros y de ser reconocida, pues por su parte leonina, por su protagonismo, por su capacidad de escenificación, ¿no? También la influencia de un padre que justamente también fue artista, también fue actor, y que seguramente marca también una exigencia en su mundo interior de estar a la altura, ¿no? Que eso también le pasa mucho al Sol o a un planeta como la Luna en la casa 10. Quiero estar a la altura de mi padre, quiero ser reconocido, quiero que me vea y me admire y que me admiren, pero la cuadratura con Neptuno siento yo que le da bastante humildad a ese sol, la prepotencia que puede llegar a tener un sol en un punto tan visible eh, como el medio cielo, y además estando en un signo que le gusta mucho capturar la atención y ubicarse como en el centro del mandala para generar como esa resonancia afuera. Y recibir a cambio pues admiración, creo que le baja mucho ese perfil, lo lleva a hacer un trabajo también, porque es que mira, estamos hablando de un aspecto de un planeta tan personal como el Sol y la identidad de sí mismo, ¿no? Eh, ese sí mismo en relación tensa con Neptuno, que también Neptuno le dice como, bueno, es que no es solo usted el centro, mire los demás, ponga a los demás, permítase bajar del pedestal y también ponerse a ras de piso y explore como esas posibilidades también de ser los otros y no solo ser usted en el foco, en el centro. Entonces es interesantísimo porque creo que también ha sido parte de su proceso y de su trayectoria, como tú decías, y de involucrar los temas transpersonales, que también nos lo muestra Quirón, como tú lo explicabas, y los temas colectivos, el sentir colectivo, la empatía, ¿no? El mirar a los demás, a los desfavorecidos, y hablar de eso. ¿Hablar por qué? Porque también estamos hablando de un nodo norte en Géminis. O sea, es un nodo que sí lleva a compartir, a expresar, a comunicar bastante, a salir de la verdad única y absoluta que tenemos de pronto con el nodo sur en Sagitario, una visión muy corta, pero a la vez pues profunda, que incluso se especializó en la carga energética que traemos de una vida anterior, pero acá este nodo norte en Géminis exige que también en la sociedad, porque está en la casa 7, yo pueda poner a circular mi pensamiento y esté abierto a escuchar a otros y no esté hablando necesariamente desde un lugar de una verdad irrefutable, sino que me permita esa adaptabilidad geminiana y esa flexibilidad para comunicar. Y ese nodo responde a ese Mercurio, que es un Mercurio retrógrado muy reflexivo, ¿no? Un Mercurio muy poner bajo análisis, escucharme a mí mismo, hacer ese proceso de reflexión, también en la casa 10, ¿no? Y me parece súper Sí. interesante ese proceso porque como tú decías, los nodos terminan siendo esos puntos como de canalización de todo lo que trae esta tensión y esta información entre Saturno y todo lo que está pasando en la casa número 11. Claro, estabas hablando ahorita de la retrogradación de Mercurio y evidentemente hay mucha gente que no lo tiene en cuenta en la lectura de una carta natal. Sin embargo, a mí sí me parece muy importante. Y fíjate que tres planetas que se expresan de manera retrógrada están precisamente, ¿no? Saturno, Quirón, retrógrados, y Mercurio, retrógrado. Y hacia Saturno y Quirón no solamente llega esa oposición muy fuerte, sino desde los dos planetas de la autoafirmación, el Sol y Marte,
vienen dos quincuncios que vienen a, no es un dedo de yo porque se cruzan, pero es que es casi como que dijera, sí, hay una mirada que falta, hay un proceso de aprendizaje que desde ese sol muy visible tiene que hacer hacia esta mirada empática y hacia este dolor profundo que puedan llegar a sentir usted y todos los demás, porque usted, como decías tú, usted no es la única. Usted no es la única que sufre, usted no es la uno. Y entonces ese aprendizaje profundo lo expresa a través de sus talentos, a través de su manera de actuar, de sus gustos, y lo hace con una pasión y con una estructuración impresionante. Ahí es donde también esa maestría saturnina se ve manifestada, ¿no? Entonces, no es solamente una expresión artística que se diluye en el tiempo muy neptuniana, sino que por el contrario, cada vez va cogiendo más forma, va teniendo una sustancia muy profunda. Eso me parece que es bien interesante. Es una carta que además habla mucho de los vínculos, porque pues el eje nodal claramente le da unos procesos de aprendizaje acerca de sí misma seguramente a través de este encuentro con el otro, ¿no? Mis verdades, cómo los manifiesto, cómo puedo estar allí y entender que en la comunicación cotidiana, en ese poderme fundir con el otro, porque pues ese nodo norte está en la casa 7, pero también abarca todo el proceso de la casa 8, que es en donde yo comparto una intimidad profunda con el otro. Y allí tenemos pues a un Júpiter que nuevamente habla de su autoexpresión y cómo el crecimiento y la expansión de su conocimiento y de su capacidad de conectar y de hablar con los demás y de expresar sus ideas y de ser un ente que intercambia información, pues se ve absolutamente expandido, se ve dándole un sentido a ese encuentro íntimo con los demás. Muy geminiano también, porque pues ella ha tenido distintas parejas que en términos de tiempos no responde a las exigencias sociales y dogmáticas como podría llegar a ser un Sagitario, sino que responde a unas múltiples parejas con las que ha entrado en contacto y que ha podido tener estas experiencias del encuentro con el otro. ¿Te parece si pasamos a esta primera mirada que tuvimos en el 84? A ver, yo miro, tenemos aquí, no, este es el del otro, espérate un momentico, 88, que no se me haya perdido. 84, 11 de noviembre del 84. Tenemos primero unas progresiones que digamos que son el primer foco que vamos a mostrar. No vamos a tocar muchos aspectos. Recordemos que en las progresiones miramos los planetas rápidos, como son el Sol, la Luna, Venus y Marte, digámoslo así. Estos son los aspectos claves que vamos a trabajar. Por fuera no trabajamos las casas, pero, no, sí, por fuera y por dentro trabajamos las casas porque en las progresiones pues no tenemos en cuenta una hora, pero sí una expresión en donde entran los planetas. Aquí me parece muy visible es precisamente ese sol y la luna en casa 10 reforzando todo su tema visible de casa 10 y 11 natal, ¿no? Son muy virginianos, aquí nuevamente está la perfección, está la belleza expresada en todo su ser y también un poco en términos de yo me entrego a los demás, a la voluntad de los demás, para que vivan a través mío todo esto, todo este mundo de las mujeres bellas, de las élites, de los reinados y demás, ¿no? Me parece que es bien interesante especialmente ese proceso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Este es el momento, no lo dijimos, pero es el momento en el que ella participa en el concurso nacional de belleza y viene
como tú lo charlábamos y me lo recordabas, pues también de un proceso de preparación, ¿no? Para ponerse en ese lugar de reina, para representar un departamento, para luego llegar a ser reina y toda la cosa. Entonces, me llama mucho la atención que esa luna, si lo vemos, en progresión se encuentra pues activando ese Venus y ese Plutón, pero también se encuentra haciéndole una oposición a Saturno natal. Entonces la luna, como que ese sentir, ¿cierto? De Virgo. Y con esa Venus y con ese Plutón y con todas esas demandas también del colectivo, de la sociedad, de los demás, de los otros, viene y adquiere como esa, o sea, se tiñe esa sensibilidad también con con toda esa ambivalencia, porque es que yo siento que esta Venus conjunción Plutón de su carta natal en Virgo tiene esa ambivalencia. ¿M? De querer buscar la perfección y la obsesión con la perfección, pero también Plutón no solo una de sus características psíquicas o de las manifestaciones como en el psiquismo es la obsesión, sino que también es la capacidad de mirar capas, de atravesar distintos niveles de profundidad para llegar como a una raíz o llegar a un sustrato más profundo. Y creo que eso también viene siendo algo interesante porque seguramente en esta participación en el concurso nacional de belleza y todo lo que esto significa, como tú lo decías, con estas dinámicas también de cosificación de la mujer, con esas dinámicas de calificar, de darle un valor a la belleza y de tener unos cánones muy marcados, ¿no? Como que entro en esos cánones porque resueno ahí, porque justamente Venus, Plutón también resuena ahí, porque también encuentro un poder, ¿m? Y porque, digamos, como que entro en esas dinámicas y en esas demandas sociales, pero también la luna siento que le da ya una sensibilidad como para poder justamente sentir lo que significa estar ahí dentro de esas mismas dinámicas. Luna oposición Saturno, luna progresada en oposición Saturno, seguramente me encuentro también con eso, con que significa límite, restricción, juicio y esa característica tan fría o tan dura que puede llegar a tener Saturno y con que mis necesidades emocionales que la representa la luna en ese camino de progresión que es justamente un proceso de ir moviéndose hacia otras formas y teniendo otros lentes para percibir lo que es esa parte sensible y emocional, pues justamente en este punto encuentro como esa barrera, esa dureza, ese límite y que es una energía que también me está diciendo es que usted tiene que ocupar este rol, Saturno, ¿no? Es marcado, no importa cómo se sienta, no importa si se siente cómodo o incómodo, si está bien o está mal, si sus emociones, nada, usted tiene que encajar en este rol y cumplir con estas expectativas. Y nos llamaba la atención también, ahora que lo hablábamos, la progresión de Mercurio cuando se nace con un planeta retrógrado, pues la progresión no es como directa, sino es retrógrada, o sea, va en la dirección contraria de lo que van el resto de planetas que están directos. Y ese Mercurio, que está retrógrado, que ya de por sí es un Mercurio bastante reflexivo, porque retrógrado puede ser un sinónimo también de reflexión, está ubicándose ahí en ese punto tan importante de su carta donde está el Sol y por ende también desplegando una cuadratura a Neptuno natal. Es como si ese proceso como de pensamiento que significa Mercurio estuviera agarrando una nueva conciencia de sí mismo y me estuviera cuestionando también sistemas de creencias, pensamientos como si estuviera diciendo, bueno, y esta será la única forma que tengo yo para encajar, la única imagen que tengo para mostrar, o habrán otras posibilidades a partir de otras cosas, ¿no? Y creo que con la cuadratura que despliega hacia Neptuno, pues también viene a ser un movimiento como muy muy emocional. Es una mente que también se tiñe de emoción, de sentir, que puede decir, bueno, no sé, me imagino yo, ¿no? Es como una teoría que se puede leer acá, pero creo que también puede preguntarse por
por eso, ¿no? Porque pues, si se escoge a una reina, ¿qué pasa con las otras? Y sus emociones, y las mujeres, y el patriarcado, y de pronto desencadena una serie de, de preguntas y reflexiones solo por estar en ese escenario. ¿Qué opinas tú? Pues que ese Mercurio, como está en la casa 9 sobre la 10 también es como dices tú, ¿no? Esa mirada de mi filosofía de vida si está de acuerdo a mi imagen. Lo que yo pienso sí corresponde verdaderamente a lo que yo quiero mostrar, Sol en Leo. Esa necesidad de ser la imagen perfecta para los demás, Neptuno en el ascendente, en realidad diluye todo mi interior, ¿no? Mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de mostrarme, mi esencia profunda, ¿no? Respondo solamente ante el imaginario colectivo que representa ese Neptuno, ¿no? Creo que allí debió empezar un proceso de cuestionamiento muy, muy grande en Margarita Rosa. La polarización que pueda existir en una oposición, esa balanza está muy inclinada sobre la casa 10-11 de ella, en donde la exigencia social debió pesar mucho y en donde ella, este mandato saturnino de ponerle límites a, a su individualidad se pierde, ¿no? Se pierde. Entonces, se queda allí en este proceso difícil. A mí me parece muy interesante y muy bonito porque pues, ella era una chica muy joven, ¿no? Y estaba viviendo una cantidad de experiencias. Si no estoy mal, tiene ahí 19 años. Fíjate que los 19 años hay también un retorno del nodo del eje nodal, ¿no? Entonces, aquí debe haber un cuestionamiento muy, muy interesante que se debe presentar. El retorno nodal no lo vemos en las progresiones, porque en las progresiones pues el nodo no camina casi nada, pero sí, por conocimiento sabemos que ese nodo debe estar nuevamente en Géminis, en donde activa a Mercurio y pone en evidencia este cuestionamiento. Creo que, creo que sí, allí debió moverse temas bien importantes en su interior y puede que la hayan llevado cada vez más a ir autoafianzándose, a, a darle un giro. En esos momentos dudo que sea una manera de autoafianzarse, sino que de pronto le generó un gran reto y que en retrospectiva es cuando ella hace todos estos análisis y valoraciones de lo que significó exponerse en una pasarela en donde la medían, la pesaban, hacían un juicio de valor acerca de su apariencia, de su apariencia. De eso Voy parece y a de las poner, demás, porque creo que también ese es el tema que Neptuno puede estar mostrando ahí, ¿no? claro. Pero bueno, interesantísimo. ¿Con Claro. cuál Voy seguimos? a poner los tránsitos de ese mismo momento. Verifico, sí, 11 de noviembre del 84. Y fíjate de lo primero que le salta a uno al tema. Saturno se une con el Sol en tránsito, ¿no? Entonces, y viene a pisar su Neptuno natal. Entonces, aquí se hace requete manifiesto en ese mismo día, además, porque en esa época siempre era el 11 de noviembre, sabemos exactamente la fecha, y ese día, cuando vemos a Saturno sobre el eje nodal, sobre Neptuno, pues evidentemente es como si se pinchara esa burbuja personal de lo que yo idealmente quisiera mostrarme al mundo y veo la gran exigencia a nivel de imagen. Esto no soy yo, esto es aquí, yo estoy representando a los demás. Esta es una exigencia de los demás. Eso me parece bárbaro. El retorno nodal se debió haber dado en los tiempos antes,
porque aquí el nodo ya está pasando, ya es de agosto a noviembre, bueno, no hace tanto tampoco que entra en Tauro, pero sí debió haber pasado ese retorno y lo que sí se manifiesta es que las experiencias del nodo considero que tienen un componente a veces voluntario, que yo dirijo mi atención y mi conciencia hacia ese punto y lo entiendo como un momento de evolución, y sobre todo cuando tiene planetas allí puede tener ese propósito y lo hace a través de un punto tan doloroso como puede llegar a ser ese quirón. Me parece muy, muy diciente esa postura, ¿no? Frente al tema. Y del otro lado, jala al nodo sur el punto que queda casi que en punto medio, ese nodo sur entre Urano y Mercurio, en Sagitario, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas tú esa postura, ese tema del eje nodal que se manifiesta allí como tan impresionantemente? Sí, tiene mucha, mucha fuerza. De todas maneras, también hacia el nodo sur me está jalando Mercurio, me está jalando Urano en Sagitario, ¿no? Y es, digamos que algo también que tiene un impacto y que la ubica a ella como en un escenario, pues, colectivo y le permite también tener una mayor visibilidad, porque también Sagitario puede tener que ver con eso, ¿no? Con una posibilidad de hacerme visible, trascender fronteras, llegar un poco más lejos, pero siento que pues que está justamente ese Mercurio de tránsito y ese Urano allí, pues también diciendo o generando como una especie de presión un poco como para que pueda, o sea, como, bueno, y si mis pensamientos, y si pienso diferente, y si me salgo de la norma del deber ser, eso lo puedo comunicar o no lo puedo comunicar. Seguramente en este momento como que no porque ni siquiera de pronto encuentro las palabras para una experiencia que pudo haber sido así, sobre todo hablando de una persona tan sensible, ¿no? Pues con ese Neptuno en el ascendente tiende a ser muy sensible a muchas sutilezas a la persona de los ambientes, de los espacios y demás. Entonces, pues me parece que de pronto eso en ese momento no estaba para expresar, pero sí como preguntas, ¿no? Que también lo decimos. Y mira que Júpiter está de tránsito en Capricornio y pues ha hecho recientemente una conjunción con la luna. No hablamos de la luna de Margarita Rosa, pero es una luna en Capricornio, en la casa número 2, una luna que propende una seguridad y una autoestima, ¿no? A partir de la valoración de los talentos, de lo que yo hago, de lo que yo puedo, digamos, intercambiar con otros, pero es capricorniana, ¿no? Entonces es una luna también en donde la relación con la madre pudo haber estado también teñida de eso, de autoexigencia. La madre de Margarita Rosa es una madre que era diseñadora de modas, ¿no? Entonces también muy capricorniana esa forma, porque pues la moda, el estar bien puesto, el ser bonito, sí, el que te valora, te sientes valorado también por la belleza o por asumir ese lugar de estar bien puesto, pero también se generan distancias, ¿no? Justamente la luna en Capricornio nos puede hablar de distancias con la madre y en la parte afectiva, pues una una distancia, una frialdad, porque priman ciertos objetivos o la productividad o ciertos estándares sociales más allá de la sensibilidad del niño o de la niña. La luna pues puede representarnos también ese niño interior. Entonces es un niño o una niña que se refugia en Capricornio. Que se refugia en esa energía de Capricornio. Y Júpiter está ampliando esa energía en ese momento, un momento pues en el que como lo decíamos, estamos hablando de algo demasiado capricorniano, como capricorniano y como también como muy venusino, pero en el sentido muy librano también y taurino, de, de ese deber ser de la reina, de la mujer, de ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo. Y por acá llegó aquí a saludar Don Gato. Bueno. Los gatos son una belleza como participan dentro de los videos. Hay un doble movimiento allí que me interesa resaltar de lo que acabas de decir.
Júpiter pasando sobre la Luna también puede haber activado estos mecanismos de defensa en donde yo me cierro, me pongo, ¿no? Armo una muralla estructural, una coraza muy fuerte para que no se vea mi vulnerabilidad, ¿no? Y eso puede haberse mostrado. Por fuera puede verse como que todo el énfasis está en este cascarón, ¿no? El cuerpo, las exigencias de ser elegante, perfecta, divina, ¿no? De estas expectativas sociales que son lo capricorniano, en donde se esconde esta necesidad de protegerme, de no dejar que haya un paso de parte de nadie en mi mundo personal, en mi mundo emocional, ¿no? Una mujer que debió haberse protegido durante mucho tiempo con este refugio lunar, porque por un lado podemos estar viendo representado a una figura de los cuidadores, pueden ser la madre, pueden ser las abuelas o la abuela o las personas que hayan cuidado de ella, en donde había muchas exigencias, muchas reglas, pórtese bien, coma juiciosa, tenga modales, ¿no? Una mirada súper social frente a su comportamiento y que en ella generan un mecanismo de defensa en donde yo me refugio. Casa 2 además es como, ¿no? Yo me la imagino, en mi casa no entra nadie, yo las puertas las tengo cerradas a mi intimidad, a pesar de que ella su mundo artístico se va mostrando y cada vez se va más mm, abriendo su vulnerabilidad frente al público. Yo me imagino que ella, sus espacios privados son requete privados y sumamente estructurados y en términos de, no, a esta llave no se lo doy a nadie, ni a mí, ni a mis parejas, ni a nadie. Es un poco así. En el otro lado, fíjate que vemos que esa misma, la luna en tránsito, pues toca su Júpiter natal, ¿no? Entonces es como, venga, el sentir de la gente, ¿no? Muy lunar en tránsito, la gente, los que nos rodean, ¿no? En astrología mundana, la luna representa al pueblo y a la gente, viene a activarle esa capacidad de recibir en abundancia de parte del entorno, ¿no? La casa 8 es allí donde nosotros rompemos nuestras barreras de lo que yo tengo y me abro a recibir y a entregar lo que soy, ¿no? Y a un Júpiter en casa 8, pues denota también herencias, denota la capacidad de tener recursos a través de los otros y la luna pasando por allí es como, venga, esta es una oportunidad muy grande también de crecer, de expandirse, de romper esa barrera lunar capricorniana y poder entender que hay una manera de compartir con los demás, geminiano, ¿no? De compartir con los demás, de recibir con los demás, de hacer ese intercambio. Ese es además un aspecto que se abre muy fluidamente con un trígono hacia Marte. Entonces, pues hay una gran posibilidad de crecimiento interior. Son dos casas de agua las que se activan en la carta natal de Margarita y por lo tanto todo ese torbellino emocional que pudo haber sentido, pues sale como de una manera positiva, a pesar de que para ella pudo haber tenido esta lectura posterior de dificultad, en esos momentos pues le abrió las puertas a muchísimos eventos, a muchísimas posibilidades, a muchísimas maneras de crecer junto con los demás. Totalmente de acuerdo. Yo quería resaltar que en su carta natal ella tiene una salida interesante entre esa luna Capricornio y Urano, si no estoy mal. Mm, creo que alcanzan a tener un trígono en su carta amplio, pero está marcado y justamente mira lo curioso, ella, uno de sus personajes que me llamaron la atención es Doña Ruth, que no sé si tú lo conoces, lo ¡Uf! recuerdas o los que lo han visto, La adoro. pero justamente, ¿no? Representa como esa parte de la sociedad también colombiana y vallecaucana súper conservadora. ¿M? Total, total. Ultra conservadora, de Ultra. pensamiento de derecha, pero entonces viene como a hacer esa
no sé si burla, pero sí por lo menos a mostrarlo, seguramente como una parte también de ella, ¿no? Y era lo que tú decías, a través de su escenificación se está hablando de procesos y seguramente se está hablando también de lo que significa esa luna en casa 2 Capricornio, pórtese bien, a la altura. Eh, Nosotros, pues, en muchas de nuestras regiones y Colombia también se caracteriza por ser muy clasista, muy arribista, ¿no? Y mantener como ciertas formas, pues, muy capricornianas. Y también está muy ligado con nuestra carta natal de nuestro país. Entonces, justamente, creo que es muy interesante eso. Solo quería Claro, solladísimo porque además son esas grandes verdades de una cultura que se vuelven evidentes es porque ya está borracha, ¿no? Entonces ese Neptuno también hace como, Neptuno. ¿no? Esta manera de aquí se rompen rosas y entonces yo puedo mostrar la que soy. Ya no, la representación de Doña Ruth es absolutamente maravillosa y evidentemente hace toda una sátira, pero en donde ella además se entrega totalmente, ¿no? Rompe con esa Venus que no es la niña linda y de todo, sino que por el contrario, despedazada, vuelta a nada, va y se muestra. Aunque eso seguramente podríamos verlo, ese no lo analizamos, pero no está de más uno echarle un vistazo cuándo nace esa doña Ruth y cuáles son los aspectos que allí hacen un clic durísimo y muy seguramente también este Venus involucrado. Voy a pasar a la carta de otra vez del 88. Aquí ella se casa, estos son progresiones. El matrimonio con Carlos Vives. Esto es muy, muy divertido porque digamos que nuevamente no es que vayamos a resaltar 500 cosas de aquí, pero algunos aspectos que me parecen claves. Venus entrando en la casa 12, ¿no? El grado exacto en donde se empieza a recorrer ese Venus en progresión por la casa 12, activando las uniones perfectas, Libra también es lo socialmente apetecible, ¿no? La armonía y la belleza de las uniones, de los contratos como el matrimonio, en donde además en casa 12 es, no, no es mi deseo de casarme, es el deseo del colectivo entero el que está expresado en ella. Eso me pareció sensacional, esta entrada puntual sobre el ángulo, sobre la cúspide de la casa 12. Eso y el vínculo que es lunar, ¿no? Transitando sobre su ascendente. Eso me parece también que es como un momento muy exacto, ¿no? Entonces yo escenifico las necesidades, estoy aquí y pongo el cuerpo para mostrar lo que significa un vínculo profundo. Marte, otro involucrado allí, cambiando, bueno, aquí lo tenemos, no podemos considerar tampoco las casas, sí, claro, estamos en progresiones, nuevamente mi error. Entra a la casa 12 en progresión de parte de Marte, que también es como ese momento álgido que se presenta. Entonces, me parece que esos dos aspectos son como, wow, impresionantes porque pues nos hablan del deseo del mundo de Colombia de tener la novia y el matrimonio ideal, ¿no? El vínculo ideal. Aquí hay una expresión del deseo del colectivo muy escenificado por ella. Claro, y es que además es una relación, esta relación con Carlos Vives, que si no estoy mal, se gesta y coge mucha fuerza a partir de una novela, ¿no? Entonces también entra todo ese carácter neptuniano que envuelve en vínculo, porque mira, Luna Neptuno, en donde, bueno, solo ella sabrá realmente qué tanto es el amor real a la persona o al personaje, ¿no? Y de pronto me quedé envuelto en esa ficción. Eh,
Entonces, pues bueno, interesante, igual. Interesante, sí, sí, sí. Ese mismo momento, 20 de agosto, lo tomamos en los tránsitos. Sí, Muy 20 de bien. agosto, aquí estamos viendo tránsitos. Tránsito, bueno, interesante. Yo creo que aparece, a ver, miremos qué está pasando acá con los El tránsitos. eje Bueno, nodal Marte, mira, Marte también está haciendo algo interesante en la casa 5 en Aries, ¿no? La casa del romance, la fogosidad, esto como tan fogoso, pero como estaríamos hablando también de la carta que tendría la unión, ¿no? No por sinastría, sino la carta como tal del matrimonio. del momento, Entonces, sí. es un tema que puede ser fogoso e intenso, muy precipitado incluso con ese Marte en Aries, pero que también puede ser, así como puede ser la energía de Aries, ¿no? Rápido, efímero, ¿m? Pasional, pero que se consume pronto. Y el eje nodal, lo que tú decías, pues está siendo también activado. Espera, no, el eje nodal del momento, mira, justo en una conjunción con Saturno, nodo norte, y arriba el nodo sur, activándonos toda esta tripleta que tiene entre Urano, Plutón, Venus. ¿Cómo ves tú ese tránsito ahí del nodo? No, pues esta exigencia social y colectiva que habíamos dicho de esa Venus en progresión entrando en casa 12 es como ese nodo norte sobre Saturno. Bueno, ¿no? Responda a los mandatos del colectivo, a los mandatos de ser la novia, casa 5 de representar el romance, la belleza, total, ¿no? O sea, y aquí una necesidad de abandone el control, entréguese al proceso, la exigencia que le pide la sociedad, pero el Nodo Sur participando de esta oposición creo que es bien interesante, ¿no? Como ya habíamos visto en la carta natal, esta oposición entre casa 5 y 11 es sumamente importante en la casa de Margarita y aquí el nodo junto con Mercurio, junto con Lilith en casa, pasando por esta conjunción, esta triple conjunción que tenemos aquí, soltando, ¿no? Suelte su manera de pensar, su manera de controlar, además, ¿no? Deje de hacer pataleta y entréguese al proceso. Esto es algo que nosotros todos deseamos ver cristalizados en su vida. Entonces ella se entrega a este proceso, este eje que además activa su propio nodo natal, ¿no? Fíjate que no está dibujado la oposición que significa el nodo, pero aquí la vemos y que cuando lo miramos se desencadena en este Marte que tú ya habías mencionado, que es como esta fogosidad, este entusiasmo, estas, ¿no? Esta cosa tan divina que se da súper positivo, debieron pasar bombas, aunque se hayan separado 2 años más tarde, pero es algo que parece ser una situación gozosa y muy chévere, y que aquí sí representa una cierta dificultad, porque pues evidentemente aquí tiene que soltar todo el control que ella cree poder tener sobre las masas, sobre los grupos, ¿no? Yo pienso que aquí hay un abandono de su crítica, sino ya, no, le tocó, hermana, esto es lo que hay. Eso me parece interesante. El nodo, el sol, ese día de su matrimonio, viene a tocar su Mercurio y activa esta manera de romper todas las verdades en las que ella haya podido creer en términos de, ¿no? Aquí en Sagitario, en términos pues muy bonitos en realidad, ¿no? Yo creería, y como dices tú, solo ella sabrá cómo lo vivió, pero yo creería que es un proceso que la lleva a un crecimiento interesante, a una expresión, a sentirse halagada, a sentirse vista, a, a, a gustarle poder responder a ese entorno al que ella se ha entregado tanto. Claro, por supuesto. Y ahora, si te parece, para
para ir cerrando, pasamos a hacer el análisis de los tránsitos actuales, pero no sin antes. Yo voy a compartir aquí un momentito Ah, sí, la pantalla y les mostramos este, este que es el video que ella sube en su canal de YouTube, en sus redes también, porque yo creo que yo lo vi si no estoy Instagram. mal, por Instagram o por... Que aquí no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. Yo en este momento tengo 57 años. Y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más botox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso. Quiero ver, o sea, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento. Y ya. Antes, cuando tenía por ahí 40, 40 y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía sí, botox en todas partes, me puse relleno acá, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues ahora creo que pues ya no, o sea, desde la pandemia ya no me volví a hacer ningún tratamiento para la piel, que eso sí me gustaría, por ejemplo, lo del láser o Ultherapy, todo eso que me hacía antes me parece chévere, pero no me lo volví a hacer desde que nos tuvimos que encerrar todos en las casas. Y, y de alguna manera la pandemia me enseñó que, pues como aceptarme físicamente, como estoy. Divino. Buenísimo, acá dale si quieres tú y eh, comparte, se me fue acá una cosa. No te preocupes. Mira que Ya, aquí ya, ya. puse una opción que nos da el astro, así que me parece que podemos ver las dos cosas combinadas, y es tránsitos y progresiones al mismo tiempo. Mm, Esta barrita porque no se baja. Entonces, listo, aquí se bajó. Y hay varias cosas que me parecen súper dicientes. Primero, el tránsito de Lilith. Oposición partil, partil a su Lilith natal. Esa Lilith natal está en casa 3, ¿no? Cómo me comunico, cómo me muestro ante los demás, lo que digo, cómo entrego esto es que estoy sintiendo de una manera sencilla, práctica, súper variable y de todo, ¿no? Y liberándome, además, es una Lilith en Acuario. Y esa Lilith en tránsito en Leo, en donde es como la liberación. Me libero de los estándares, de las exigencias, de la imagen. Hay una expresión muy interesante. Aquí no se alcanza a mostrar la conjunción, pero esto al mismo tiempo está activando a Plutón en el último grado de Capricornio. Esto fue el 14 de febrero del 2023. O sea, antes de que sucedieran los cambios de signos de los grandes como son Plutón y como son Saturno, pero además como muy sincrónico, porque pues recordemos que esos tránsitos, la entrada de esto y lo otro, se van sintiendo desde tiempo antes, ¿no? El tema no es que en un día estamos en estas aguas y al otro día estamos en otras, sino que es como una energía que va entrando y demás, y aquí se pone súper de manifiesto ese Plutón que viene a activar a su Lilith natal, y esa Lilith en tránsito que le da el jaque mate a esa posición astrológica que nos habla precisamente de liberación, de expresar lo que otros no dicen, de liberarse de esta necesidad lunar de protegerse y por el contrario, exponerse totalmente, decir lo que otros no saben, no pueden poner en palabras, ¿no? Es una Lilith desenfrenada.
O sea, precioso. Ella no tiene ni que gritar, no tiene que decir, ella se pone en cámara y dice abiertamente, no, no hay nada que esconder, me puse aquí, me puse acá, me hice. Ya no, ya no quiero hacer. Chévere ese, ¿no? Muy chévere. Yo veo dos aspectos que a mí me llaman la atención complementando lo que tú dices. Uno es el ascendente progresado, que tenemos un ascendente progresado en Capricornio, ¿no? Que obedece también a todos los movimientos que está haciendo Saturno. Ella va a tener su segundo retorno de Saturno en el 2024. Entonces es interesantísimo eso y es un ascendente progresado que está sobre su luna. Entonces el ascendente nos llama a hacer también un camino y a ir en esa progresión haciendo como un camino de madurez, ¿cierto? Y se pone sobre la luna. Esto pues resaltando también todos estos temas que venían como herencias familiares, como temas de ese refugio psíquico del que hablábamos en Capricornio, pero mira lo curioso de Quirón en tránsito en Aries, ¿cierto? Desde una casa número 5, cómo pone esa cuadratura a ese ascendente progresado y por ende también a la luna natal. Y me parece interesantísimo porque es como si, pues Quirón nos habla de la herida y en Aries pues nos habla también de esas heridas. Hemos estado colectivamente también revisando cada uno esas heridas que tenemos en las que hemos sentido que no hemos podido ser nosotros mismos, ser auténticos, ser quienes somos, ¿no? Entonces acá con todas estas demandas capricornianas del entorno interiorizadas, introyectadas en la psique como deber ser, y como un lugar además que es seguro, pues Quirón como que se revela y dice, oiga, yo necesito para hacer un proceso sanador y un proceso de reconciliarme conmigo mismo o conmigo misma, necesito ser quien soy y romper también un poco esas restricciones capricornianas. Entonces eso me parece súper interesante y me llama la atención que Marte está en progresión ya en la casa uno entrando también, cambio de signo, Sagitario, y está haciéndole una, una cuadratura, pues viene haciendo un proceso, porque en realidad ella se está cerrando más, se está como finiquitando ese proceso con Mercurio. Justamente decíamos que es un Mercurio que tiene esa capacidad de reflexión, de autorreflexión, y Marte en Sagitario en progresión, ¿cierto? Ya su Marte natal está, tenemos que ver también dónde está cada posición, pues natal, Eso. es un Marte que está en Libra, ¿no? Y acá es un Marte en Sagitario, entonces viene a expresar su propia verdad y a hacer todo un proceso de comunicación, y Mercurio es muy importante porque Mercurio es regente de su nodo norte. Entonces es como que quiero comunicar esa verdad, la comunico, eso que pienso, pero lo hago afirmándome, o sea, es una afirmación para mí y es algo que también estoy compartiendo, pues digamos, con otros, porque pues estamos hablando acá en progresión en la casa 11 y la casa uno, ¿no? Entonces es una forma de Espectacular. compartir. Fíjate que qué divertido porque pues los dos maléficos de la astrología clásica, Marte y Saturno, precisamente trabajan sobre su Mercurio natal, ¿no? Cualquiera diría que lo restringe, que lo rompen, que lo cortan, pero la madurez que viene expresando, y eso es lo bonito cuando uno ve una carta natal que va pasando a través de distintos temas, cómo tiene que haber pasado también por una madurez bien interesante. Ese Saturno viene a, a decir las reglas que yo sentí que se me imponían en estos momentos, yo las reviso. Las expreso en una autorreflexión, lo muestro porque es que ella es Sol y Mercurio en casa 10, la expreso y la cuento y digo, ¿no? Y eso es muy, muy importante que suceda. Y ese Marte, como dices tú, que en progresión entra a Sagitario, ahí también hay un tema de voy a romper los límites de este mundo cuadriculado pequeño y burgués que pueda llegar a haber vivido y rompo fronteras y digo, mi sistema de creencias me lleva a decir que esto es distinto y lo voy a decir con toda propiedad, con vehemencia y demás.
Eso me parece. Sí, Hay unos aspectos impresionantes. Mira tú a Urano, que se va posicionando sobre lo que fue también el año pasado los eclipses. Aquí tenemos el otro gato haciendo carantoñas. A ver, vaya y salude, salude, mijo, salude. están pues los Que gatos así está en Tauro, comunicándose telepáticamente. ese punto, sí, a ver, salude y diga chao. Ese punto de taurino de ella del grado 15 que es casa 7 y le hace una cuadratura al sol, ¿no? Le hace una cuadratura al sol, le hace un trígono a la triple conjunción que en donde ella, bueno, retoma el poder sobre lo que le dice a los demás, sobre esta exigencia de belleza o esa absoluta obsesión, viene a romper totalmente con lo que es Urano en Tauro. Nos ha estado hablando sobre no solamente nuestra tierra, sino nuestro cuerpo, nuestros hábitos, cómo nos tratamos, el bienestar y demás, y viene a hacer un trabajo bien intenso. Y además con un sextil a Saturno natal. Entonces ahí hay como un movimiento telúrico que le trae grandes beneficios, que no le cuesta trabajo, que sencillamente ella se entrega al proceso y voltea y dice, es lo que es, esta es mi madurez, 57 años, aquí empezamos a mirar también todo su retorno saturnino que empieza a manifestarse prontamente, porque pues entra Saturno a Piscis y empieza a teñir, digámoslo así, esta energía pisciana que con su segundo retorno saturnino. Además, un retorno saturnino que ha estado siendo trabajado por Neptuno, ¿no? Encontrándole la trascendencia precisamente, encontrando cómo sí se conecta con los desaparecidos, con los expropiados, con los vulnerables, con esta capacidad de ver más allá, como con estas prácticas espirituales que ella tiene. Todo esto me parece que se activa impresionantemente. Es un momento bien, bien chévere de Margarita. Sí, totalmente, impresionante. Una madurez y también como lo decíamos al principio, pues eso se comparte, esos procesos personales, como Plutón en la casa 11, ¿no? Regente del ascendente, pues se comparten, se expresan, se muestran y mira que justamente también ese Plutón y esa Venus están haciendo un aspecto con Urano, ¿no? Entonces se rompe, pero también se comparte y se, se expresa y se muestra eso hacia hacia otros y pues maravilloso, me parece increíble, como lo decíamos tú y yo antes de grabar el video, pues que una mujer tan reconocida con esa carga y esa exigencia también, ¿no? De la belleza, de mantenerse siempre, siempre bien, siempre bella, que es una exigencia social a la mujer decida romperlo, es supremamente revolucionario y muy auténtico y algo que pues es maravilloso porque pues tenemos otros ejemplos como el de Madonna que se sigue haciendo mil y una intervenciones para no ver envejecer y no mostrar esa faceta, o sea, una obsesión con la belleza y con el negar el paso del tiempo, que pues bueno. Entonces, súper Evidentemente. interesante. Divina, me pareció divino poder mirar a Margarita desde esta perspectiva, hacerle esta lectura. Nuevamente, creo que pues nosotros hablábamos antes de grabar esa admiración profunda que sentimos porque a veces con personajes como Margarita podemos sentirnos identificados y agradecidos de que escenifiquen precisamente todos estos procesos que tal vez en individual podamos haber sentido, ¿no? Que me acerco mucho a la generación de Margarita, me encanta cómo lo pone, cómo se expresa, me ayuda a reconocerme a mí misma dentro del proceso de envejecimiento, ¿no? Pone en relatividad esto de qué significa el ser joven, la supervivencia, la vejez, la inmortalidad que se busca, ¿no? La inteligencia artificial y todos los procesos locos que está proponiendo hoy en día el mundo y que para mí son una locura. Yo veo aquí como una resonancia con ella muy, muy grande y
vuelvo expreso mi gratitud y mi admiración profunda por una mujer espectacular, con o sin arrugas. Preciosa, preciosa. Maravilloso. Bueno, genial, pues qué bonito encuentro también con nuestros gatos aquí paseándose, pavoneándose por todo lado. Eh, y bueno, seguiremos haciendo estos análisis de ciertos personajes que gracias a la astrología podemos entender también sus procesos y sus procesos nos ayudan a entender también, por supuesto, nuestro lenguaje simbólico que manejamos con la astrología, con los tránsitos, con las progresiones. Así que no se lo pierdan, si les gusta, comparte. Si te gusta, comparte y por supuesto suscríbanse a nuestros canales y a nuestros Instagram también, porque vamos a seguir subiendo mucho contenido. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo Sigrid, lindo Ok. día. Lindo día para ti. Chaito. Adiós.